No podemos empezar series aquí. Te toca. Bueno, bienvenidos a un episodio más de Bajo las Cruces, historias de granja. de granja. ¿De qué vamos a hablar hoy? Lo que pasa es que siempre estamos hablando antes de que empiece. Pues es parte del show también, Ok. pues. ¿De qué vamos a hablar hoy? Primero, ¿qué episodio es? Episodio número 7. 7. El 7 de la suerte. Producción. Es el Vamos 7 de en la el suerte. 7, si no nos equivocamos. Y en este Sí. episodio vamos a hablar el por qué elegimos los animales que Bueno, tenemos. pero primero a ver, que la gente sepa qué animales tenemos, porque no sé si hemos dicho todos Todos. los animales que tenemos. En la variedad. Ya dijimos que empezamos con la crucita, Ujú. y después de la crucita las gallinas, Ajá, y tenemos patos, ajá. guajolotes, Conejos fue después de los patos. conejos, Guajolotes. guajolotes, Borregos. borregos, Chivos. chivos, Cerdos. cerdos. Topos, ardillas, iguanas, No, pues sapos. esos son los habitantes locales. Ah, ok. Culebras. Saludos, mis amigos. Ya me regañaron porque estamos diciendo bromas que no. No las aguantan, pues. Ok. Pero de los animales de la granja, ¿por qué se decide o por qué nosotros hemos decidido tener esos animales? Y es más, hasta las razas, ¿no? Porque Mira, a entre ver. tipos de animales también hay razas para cada cosa. Qué elitista te escuchaste. Bueno, a ver, A ver, la pregunta que nos hace toda la gente. ajá. ¿Y la vaca? Llega la gente y nos dice, ¿Qué les falta? La la vaca. vaca. La vaca o las vacas. ¿Y nosotros qué les decimos? Ah, ya están enfrente con el vecino. Para gracias a nosotros y que se lo agradecemos a nuestro vecino, todos los días nosotros tenemos las vacas y de hecho se vienen como para la sombrita donde Sí. estamos y las tenemos cerquita, Ajá. las disfrutamos, también hermosas, bien preciosas con sus becerritos y nosotros consumimos también los quesitos y las panelas que hace nuestra vecina. Muy ricos, por cierto. Ok. La guadalupana, así que Les cómprenle hablo a ahí. la guadalupana. Y Exactamente. entonces, ¿por qué no tenemos vacas si están muy bonitas y nos gustan? Porque sí nos gustan. Sí nos gustan. La razón por la que no tenemos vacas principalmente es porque es un animal que consume mucho alimento y que necesita mucho espacio. En cuestión de manejo, en cuestión de alimentación, en cuestión de todo lo que implica tener una vaca en buen estado, es mucho. Entonces, imagínense una vaca que pesa 500, 700 kilos, que consume el 10% de su peso en alimento diario, pues estaríamos hablando que se estaría comiendo que 1 o 2 pacas. Bueno, todavía si lo pones en ese sentido de que tú traigas el alimento. Que fue como empezamos. Que fue como Que empezamos. fue como empezamos, porque ahorita le vamos a platicar Sí. lo que estamos haciendo actualmente, ¿no? Que de alguna manera nosotros lo aprendimos a la mala, por así decirlo, con Crucita nuestra yegua. Con Crucita y Un con... animal de gran tamaño Sí. que requiere una alimentación específica porque también, o sea, los caballos no es como que les puedas dar de todo. Sí, los caballos se acostumbran a comer de todo porque a fin de cuentas son animales herbívoros. Entonces, como animal herbívoro, puede comer de todo lo que la tierra le da. Ajá. Lo que pasa es que estamos acostumbrados, o se acostumbran ellos, o los acostumbramos nosotros, a comer cierto tipo de alimento. Hasta granos le damos cuando en realidad ellos no deberían de comer granos. Ahora, la teoría de cuando nosotros nos dijeron, regresándonos a la Crucita, porque ya te fuiste para atrás, Ajá. era denle alfalfa, punto. Alfalfa y dale 1 kilo de maíz, dale 1 litro de maíz quebrado diario para que se ponga bonita, hija. Okay. Y la realidad es que nunca le dimos el maíz, pero siempre estaba bonita. Pero les dábamos elotes. Le damos, sí, pues y los gilotes de lo que... De todo lo que cosechábamos de la niña. Exactamente. Okay. Así es. Bueno. Entonces, ¿por qué la gente nos dice vacas? ¿Por qué no tenemos vacas?
Por eso, precisamente, por el Ajá, espacio y por todo lo que implica tener una vaca, ¿no? así es. Y entonces, ¿por qué decidimos? Porque pues ya, si no tienes vacas en un sistema de granja, se toma la decisión de tener otro animal que te pueda dar, digamos, el mismo tipo de producto, Ajá. pero que tenga otro tipo de manejo. Y en el caso de nosotros, nos fuimos principalmente hacia las cabras y de segunda mano los borregos. Los borregos llegaron aquí por obra y gracia del Señor Regalados, Dios y del Espíritu Santo. La verdad es que como la son, crucita, son, como, ¿sí? son, exactamente, son historias que en el camino fueron apareciendo para nosotros, ¿no? Que es una historia también de Meme, cómo llegó Meme, es una historia bastante peculiar. Ajá, Y cómo llegó el sheriff, que es el borrego macho, que ya es es papá que ya es y papá, que la meme ya es mamá. ajá, ya es otra historia también muy distinta, pero muy parecida a lo que pasó con Meme, que es la ¿Eh? borrega. Sí. Bueno, a ver, y ya nos vamos a lo de las cabras. ¿Por qué cabras? Porque la vida nos dijo que podíamos tener cabras. Mira, y vamos a recordar, porque empezamos con las cabras pasadas que se te Ay, las sí, ofreció tu tío. cierto. No, Porque, no, pero antes tuvimos cabras que bueno, que nosotros nosotros compramos, compramos. que es la que ya les comentamos en los episodios pasados, que se nos murieron las dos porque se Ajá, intoxicaron con algo que comieron en época de lluvias. en época de lluvias, Sí, exacto. amanecieron una muerta y la otra casi muerta a minutos después de morir. Sí, 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 sí. fueron, cierto, fueron dos cabras que compramos nosotros como de meses, ya eran más como adolescentonas, no estaban tan Yo creo que chiquitas. tenían unos 4 o 5 meses cuando mucho. Ajá, y que realmente las tuvimos muy poco tiempo nosotros en Sí, nuestra no finca. duraban el mes con nosotros, yo Ajá. creo. Y las teníamos en su corral y las sacábamos a pastar y todo, Las pero tratábamos como niñas consentidas, sí, pues, pero exactamente. en el estarlas moviendo del lugar para comer, pues ahí desconocemos qué pasó porque volvemos al tema de que los dejamos en la noche en una parte y pues amanecieron mal. Sí, porque te dicen mucho que el animal es muy inteligente, que el animal no se come algo que le haga daño. Y la realidad es que la cabra, antes de comerse algo, lo huele. Entonces, Sí. tienen el sentido del olfato muy desarrollado y así es como van eligiendo su comida. A lo que yo les veo, ¿no? No sé si esté equivocado, pero yo tengo esa sensación, ¿no? De que todo lo que van a comer primero lo huelen. Pero también cuando fue aquel tiempo en el que nosotros compramos las cabras, nosotros a todos les decíamos, es que todos dicen borregos, empiecen con Sí, borregos. como reyes. Y nosotros decíamos, no, nosotros queremos cabras. Y la gente nos decía, es que las cabras son muy complicadas, porque, pues, ya saben ustedes la historia de la chiva loca o de las cabras que Que brincan, tiran pa'l monte. La cabra tira que pa'l monte, se dicen. salen para todos lados, que se comen todo, porque realmente se comen todo, se pueden comer árboles, se pueden comer Sí, todo comen lo de que, todo, todas comen las de plantas todo. que encuentren, aunque sean espinosas, se las pueden comer. Ujú. Entonces nos decían, si vas a tener cabra, se te va a complicar la vida. Ajá. ¿Y nosotros qué dijimos? Pues ni modo, Que ¿qué se vamos a nos hacer? complique, pero queremos tener cabras. Nos gusta complicarnos la vida. Y dijimos, vamos a tenerlas en un espacio que esté muy seguro para que no se salgan. Y muy controlada. Que ya teníamos cierto espacio reservado que era de las gallinas, era de los parques de las gallinas, Ajá. estaba rodeado de malla ciclónica y ese era un muy buen espacio por altura y por seguridad para Ajá. tener a cabras y que no Y, estuvieran sueltas y que no hubiera mayor problema con el huerto. sí, Hasta ahí vamos exactamente. bien. Sí, vamos, perfecto. Entonces, tu tío nos ofrece unas cabras. Sí. Y vamos por ellas y las traemos y se instalan. Ahí sí, nosotros dijimos cabras y no nos preocupamos por saber la raza ni de qué tipo eran, si eran cárnicas, O si si eran eran lecheras, lecheras. o si eran doble propósito, porque también hay También hay. cabras doble propósito, ¿no? Que yo creo que es el caso de las que tenemos ahorita, vamos a ver. Ok, entonces estuvo la oportunidad de ir por ellas, fuimos, las trajimos y obviamente en ese trayecto de tiempo pues también estábamos nosotros documentándonos de cómo se puede Criar cabras criar de cabras, cuál manera es su manejo. responsable, exactamente. Sí, nomás que esas eran unas cabras que ya eran cabras Unas ya estaban muy adultas. adultas Ajá. y ya traían su estilo de vida muy marcado, de estar en un espacio confinado, incluso te acuerdas que las sacamos una vez acá a pastorear atrás amarradas y
El y macho. el macho se brincó el cerco, Para meterse un otra vez. cerco de unos 60, 1,80, se lo brincó el loco. Entonces, Porque su seguridad era estar encerrado. estar Al encerrado. revés, ¿no? Que Exactamente, regularmente exactamente. Ujú. Se brincó y pues ya no las volvimos a sacar. Ahí se nos acabó el corrido con las cabras de libre pastoreo. Ok. Tuvimos las cabras, tuvimos cruce con las cabras y logramos tener crías. Sí, exacto. Y fue el primer momento, la primera experiencia que tuvimos nosotros de ordeña De ordeña, y de probar nosotros ya aquí la leche la de leche cabra. buenísima. Ahora, ¿qué nos pasó en el momento que probamos la leche de cabra? Que se nos hizo muy rica y que aparte se nos hizo muy cremosa. ¿Qué quieres que te conteste? Te veo la cara. Sí, no. Y aparte, no supimos cómo darle el manejo, ¿no? En No. aquel entonces. Ajá, o sea, porque pues si ya te vas a poner a ordeñar, es un sistema de ordeña Sí, que sí, tiene sí, que sí. ser diario, a la misma hora, poner un espacio delimitado, que hasta les hiciste la mesa de ordeña. Sí la hice. Hiciste la mesa de ordeña, o sea, sí hubo así como que ya los primeros Intentos. en base a la información que teníamos, Ajá. pero en cuestión, nosotros estábamos así como preparados en horarios y ese tipo de cosas para estar haciendo la ordeña. Ahora, no eran chivas lecheras, No, por lo tanto, sacaba muy poquita leche. sacábamos muy poquita leche. Sí, 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 sí. Entonces la probábamos, muy que rica, pero ahí fue donde nos entró así como que, pues es que le podemos entrar con los quesos y le podemos entrar con la leche de cabra, que pues te sirve porque es más fácil de digerir la lactosa de esa leche y Ajá. todos los beneficios que se conocen de la leche de cabra. Y fue cuando dijimos, ¿sabes qué? Va a llegar un momento en el que vamos a tener que hacer un cambio. Ajá, ajá. Sí, 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 sí. Y de hecho tomamos la decisión de vender esas chivas Con todas sus crías. con todas sus crías, que eran unas crías muy bonitas, muy fuertes. Y compramos otras. ¿Eran cuántas aquellas? Eran 4. Eran 7 y el macho y las cambiamos por 4. Y las cambiamos Nos alcanzó, por 3 y el macho. nos alcanzó para 4 Para 4 contando al macho, al ¿no? macho. 3 y 1. 3 y 1. 1, perdón. Ajá, exactamente. Entonces, las otras eran unas chivas criollas, por así decirlo, y estas son unas chivas lecheras, ¿no? Lecheras. Que son Ajá. de raza Nubia, Nubia, Sanen y alpina. alpina. Ajá. Entonces, en teoría son chivas que deben de dar más leche, que sí dan más leche, nomás que nosotros no nos hemos podido hacer a sus horarios. Lo que pasa es que también volvemos al tema de lo que estamos diciendo ahorita. Ahorita están ellas dando leche a sus chivos. A sus chivos. Ajá. Entonces, pues ya cuando empezamos a hacer la ordeña nos dábamos cuenta que teníamos que dejarle al chivo y también sacar para nosotras. Sí estuvimos tomando al principio leche todos los días, Sí, sí, sí. pero ahorita, por ejemplo, ya llegamos a la decisión de que se está consumiendo, la cría está consumiendo la leche. Sí, van muy bien los chivitos, Y la verdad. todavía no sabemos específicamente qué otro cambio debemos de hacer nosotros para mejorar el porcentaje de leche que den, Ajá. para nosotros también poder consumir. Sí, sí, Que exactamente. estamos en ese proceso de aprendizaje que a todos les hemos dicho, para nosotros esto es así, pues, o sea, no hay como, lo tienes, te documentas, lo aplicas, aprendes y ya de ahí vas tomando decisiones, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, en la parte de la documentación hay un libro muy bueno que se llama La Granja Familiar Ecológica. Creo que es de Mariano Bueno. Es un libro muy completo. Es un libro muy completo donde vienen documentados todos los animales que debe tener una granja de manera ecológica, ¿no? Y el manejo de manera ecológica. Entonces, muchas de las dudas que a nosotros nos surgen en cuanto a los animales que tenemos, lo consultamos ahí. Lo consultamos ahí. Enfermedades, ¿Qué manejos, pueden comer? ajá, El corral de qué tamaño debe de ser, los espacios que debemos manejar, en qué tiempo se deben de aparear, todo eso. Todo eso está muy, muy interesante, la verdad. Ok. Entonces, en base a los espacios que teníamos y a la cantidad de terreno que nosotros tenemos, es que decidimos por qué las cabras, ¿no? Exacto. Ahora, pero las vacas no dejan de ser una buena opción.
no dejan de ser una buena opción, Pero, pero a nosotros en particular nos falta terreno para tener vacas bien manejadas ok, o hacer las cosas de manera distinta, trayéndoles el alimento de fuera sin que ellas salgan de su corral. a ver, la situación está así. Nosotros estamos en un espacio de 5 hectáreas, Sí. pero de ese espacio en el que estamos, ahorita no estamos haciendo uso completamente de las 5 y aparte, el área en la que nosotros estamos haciendo uso no está ahorita sembrado con forraje como para alimentar. No está sembrado, pero no se necesita. Ok, a lo que voy es a eso, porque te cree la gente que dice, es que yo necesito tener X cantidad de hectáreas, volvemos al tema, que si de la alfalfa, que si de sorgo, que si de, no sé, un tipo de grano en el que sepan que pueda servir de alimento para el ganado, y pues ahí las avientan, y después van y las agarran y las guardan, y así, ¿no? Las tienen como en un lugar abierto, regularmente en los ranchos donde tienen vacas. Sí, en los ranchos donde tienen vacas las agarran y cuando O es... las avientan al monte. Sí, cuando es temporada de pasto, que está en verano, que ya está crecido el pasto, o en otoño, que hay pasto, si el rancho tiene 1000 hectáreas y tienen 100, 200, 500 vacas, las sueltan a todas y ahí andan las vacas pastando por todos lados. Ellas van, buscan su alimento entre lo que hay, son selectivas. Son muy selectivas. Seleccionan qué es lo que quieren y van dejando ciertas cosas. Lo que y no van se lo avanzando. comen lo pisan y van avanzando, pero van buscando de manera selectiva qué es lo que van a comer. Ok. Y cuando nosotros empezamos a ver todos esos temas en cuestión de sobre el espacio que teníamos y sobre decidir si era vaca o si era cabra, nos dimos cuenta que independientemente de que sea vaca, cabra, borrego o cochi o gallina, O hay pollo. un sistema, o pollo, hay un sistema para eso, Sí, en el que exactamente. no necesariamente tienes que tener 1000 hectáreas. No, de hecho hay ranchos en los que tienen el manejo de 20 vacas lecheras en un espacio de 4 hectáreas. No todo el alimento lo producen las 4 hectáreas, pero sí gran parte de la alimentación se la proporcionan por medio de esas 4 hectáreas, haciendo un manejo de potreros muy disciplinado y muy específico, ¿no? Para el tipo de vacas que ellos manejan y para el tipo de explotación que ellos tienen, que en este caso es una explotación lechera. Ok. Y entonces ahí, si alguien quisiera entrarle con el tema, no es que el problema sea el animal, el problema o la situación de la decisión va a ser en función al estilo que se esté manejando en el lugar. Pues es más bien elegir los animales en base a lo que encaja tu sistema, ¿no? En base al sistema. En base al sistema que quieres implementar o al sistema que ya tienes implementado. Entonces hay que adaptar la raza, hay que adaptar el tipo de animal que quieres tener, ya sea vacas, ya sea caballos, porque hay explotaciones con caballos, cabras, borregos, cochis, hay explotaciones de puros cochis en pastoreo que es súper rentable. Okay. Entonces, más bien es adaptar el animal al sistema, hacerle un sistema que esté bien controlado para que se aproveche lo mejor posible todo. Ok, ahora tú me dijiste ahorita elitista, porque te dije de razas. Ni modo, yo desde que me casé seleccioné entre lo que había. Pero a lo que voy es, por ejemplo, te pongas rojo. En cuestión, si alguien dijera, somos Sonora, nosotros somos Sonora, Sonora, México, estamos en una zona desértica, ¿sí? Estamos, ¿cómo que más podemos decir respecto a eso? Aquí existen muchos tipos de vaca en cuestión de sus razas. Ajá. Sí.
de lo que tú te has documentado, de lo que tú has visto, de esas recomendaciones que se han hecho, hay razas que son para un lugar y razas que son para otro. Exactamente. Tamaños de vaca que son para un lugar y tamaños de vaca que son para otro. Ajá. En caso dado de que si a mí me pegara la locura de conseguir mañana una vaca, que todo puede llegar a suceder, ¿de qué raza sería? Sería una raza criolla que esté adaptada al clima y a todo lo que sufrimos acá en Sonora. Ujú. No sería una vaca de raza pura, Si yo me quiero traer la vaca lechera blanca con no. negro, No, a lo mejor hay una vaca lechera que ya está adaptada a las condiciones que ya tenemos, pero no va a ser la vaca Holstein así grandota, que tiene unas ubres gigantes, que está pesadísima. Pues no, ¿por qué? Porque no está adaptada a las condiciones que nosotros tenemos. A lo mejor es una vaca más chiquita, más compacta, que sí tiene sus ubres bien marcadas, que a lo mejor no te va a estar dando, no sé, no tengo idea de cuántos los litros que da una vaca lechera, pero te va a dar buena cantidad respecto al gasto que le vas a estar metiendo, ¿no? A fin de cuentas, que ya está adaptada a las condiciones. Por eso elegimos las razas de chivas que ya tenemos aquí, porque ya son de una explotación local que ya las tiene adaptadas al ecosistema que tenemos aquí en Sonora, ¿no? Así es. Entonces, imagínate tú que metas una vaca, un pardo suizo en estas condiciones en Sonora. Vas a estar batallando tú con que se te deshidrate, con que le dé chorro por las condiciones climáticas. La vaca, en vez de producir, va a estar va a estar batallando, en vez de producir, va a sobrevivir. Okay. Entonces, ahí es donde cambian las condiciones y tienes que adaptarte al ganado o a las razas que estén adaptadas a nuestro clima. Ahora, ya dijimos razas de chivas, ¿no? Que fue los que nosotros elegimos para estar aquí. Ajá. Y en borregos. Pues en borregos también, un peligüey, un cátedry, el dorper también está muy adaptado a nuestra zona. Que esas sí son razas, pero por ejemplo un peligüey es todavía más rústico, Okay. porque está más adaptado a las condiciones climáticas que nosotros tenemos acá. No es tan peludo, es más rústico, aguanta más el clima extremo, más el salvajón, frío, el calor, más salvaje, exactamente. Pues. Okay. Y, por ejemplo, en el caso de esas razas de borrego, ¿van hacia dónde? ¿Es producción cárnica? Es producción cárnica casi el 100%. Si hay alguna... ¿Por qué no nos vamos a poner a vender lana con ellos? No, pues aquí imagínate aquí en un diciembre vamos a vender cobijas en diciembre. Un diciembre con con climas de 30 grados, ¿dónde vas a vender las cobijas? ¿No? Y pum, nos hacemos ricos, dijo la otra. Ese Javi Noble, qué bárbaro. Okay. Bueno, aquí lo interesante es ver que los animales no solo se adapten al sistema, sino que cumplan diferentes funciones, ¿no? Claro. En este caso, nosotros estamos muy orgullosos de decir que las nuevas cabras, después de muchas peripecias, ya están adaptadas y ya las tenemos en libre pastoreo. Y lo de las peripecias es porque... Lo pueden ver en Facebook. Lo pueden ver en nuestros videos de Facebook. Cuando las cabras recién llegaron aquí a la finca, venían de un lugar donde las sacaban a pastorear. Entonces, con cerco eléctrico. Entonces nosotros, bueno, yo. ¿Qué teníamos? Cerco eléctrico. Cerco eléctrico, muy valiente, las quise sacar. Al siguiente día que llegaron y agarraron camino, pero se fueron y que 1 hora y media yo creo que tardamos en juntarnos de nuevo. Posiblemente, de un domingo muy temprano. Y unos 2-3 kilómetros de corretearlas. Pero se puede decir que a la redonda, porque corríamos en círculos. Hijo de su máquina. No, estuvo bien interesante, estuvo bien divertido eso. Ok. Que estuvimos a nada de perder esa inversión. Esa inversión, que habíamos hecho por emocionarnos. O sea, son de las cosas que nosotros decimos, vivencias que después pueden servirle a otra persona en decir, ay,
maneras de hacerse las cosas, ¿no? Sí. Entonces, eso no se hace. Si tú todavía no estás conociendo a tu animal, pues no lo vas a poner libre, porque el animal no te va a reconocer, no te va a hacer caso. No vas a ver a dónde volver, simplemente. Exacto, el animal por instinto, es lo que te iba a decir, siempre regresa a donde comió, a donde tomó A donde agua, durmió. a donde durmió. O sea, tenía Tiene que una marcar comida territorio primero. Ok, Acuérdense, pasto, corral y y agua. agua. Y todos regresan a casa. Ajá. O digo, el corral. Y ya tenemos ahorita que tanto tiempo de un pastoreo ya muy disfrutable. Sí, Quiero mira, pensar que es disfrutable. sí, primero empezamos a sacarlas con cerco eléctrico. Bueno, primero, el primer intento fue sacar a una de ellas con una pechera de perro. De perro. Y Para amarrada hacerla líder. para hacerla líder. Era la más dócil a La fin más de dócil, cuentas, sí, pues, sí, pero de alguna manera que se fueran acostumbrando a verse afuera y, Ya me acordé. y que supieran que estaban en libertad, ¿no? Porque de hecho veían las demás chivas a Felipa, que Felipa salía. Felipa salía con su pechera pues de perra, de una perra de aquí de nosotros, ajá, y la veían que comía afuera. y les daba envidia. Y les daba envidia. Era la popis de la vecindad, el Kiko de la Regresaba vecindad. Felipa, se le quitaba su mecate, por así decirlo, le quedaba la pechera. La pechera, ajá. Entonces ellas, quiero pensar, no, yo estoy pensando por ellas empezaban a identificar que ahí había una diferencia. Exacto. Que ella con eso que tenía salía. Ajá. Y regresaba. Ajá. Y regresaba gordita. Y a gusto. Sí. Entonces llegó un punto en el que se empezaron a hacer las pruebas de que saliera Felipa. Con otra. Ajá, y empezaron a seguirla. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Hasta el punto en el que Felipa pues ya movía la manada y si jalábamos a Felipa de regreso, se venían también las demás. Sí, pero luego nos dimos cuenta que la líder de la manada no era Felipa. Ajá. Que eso es muy interesante. Que la líder de la manada es la Memé, la borrega. Sin pechera. Sin pechera con liderazgo natural. Con liderazgo natural y que es la que ya estaba aquí cuando esas chivas llegaron. Exacto. Entonces hay un respeto. Hay un respeto. En los animales. Exactamente. Hacia ese animal que ya conocía el entorno. Ajá. Y que aunque ni siquiera es de su misma raza, no. Porque volvemos al tema que le están haciendo caso a una borrega, ajá, los chivos. Ajá. Cuando se supone que los borregos son los que siguen a todo mundo, ¿no? Exactamente. En este caso aquí nuestra borrega es la que guía. Es la que guía, es la líder, por así decirlo. Es la líder. Y sucede otra cosa, esa borrega que tenemos tiene una cría. Tiene una cría. Que naturalmente la cría sigue a la mamá. borrega, sí. Entonces, pues ahí ya iban dos de manera segura, ¿no? De manera natural. Ajá. Ajá. Tú jalas o invitas a salir a la borrega, la sigue su cría y la siguen las chivas y el chivo. Y el chivo. Ajá. Okay. Ajá. Y sí. Hasta ahí va la historia hasta este momento. Sí, y empezamos a sacarlas con la red eléctrica a todas, pero aquí pegadito a su corral. Ajá. No sé si te acuerdas. Sí. Bien pegado al corral antes de que tuviéramos el cerco eléctrico allá y todo. Salían con la red eléctrica. Y todo estaba muy bien. Y todo estaba muy bien. La sacamos, yo creo que, ¿cuánto tiempo? ¿Unos 3 meses así? Sí, estuvieron meses. Mucho tiempo, hasta que empezamos a sacarlas ya un poquito más para allá. Se empezó a mover. El cerco eléctrico. La malla móvil. Por eso, bueno, la malla eléctrica. La malla eléctrica. La malla eléctrica, sí. móvil. Y empezamos a sacarlos. Yo creo que tenían como unos 4 meses, más o menos, cuando empezaron a brincarse la malla. Porque resulta que las chivas estaban ya gestantes, embarazadas. Entonces, pues andaban andaban muy inquietas, más que el hambre, digo yo que era más porque sí dejaban, o sea, sí había comida. Sí había comida, era más el nervio, ¿no? De que oían cualquier cosita y se brincaban el cerco, se asustaban y se brincaban el cerco. Las mismas hormonas las ponían más inquietas. Sí, porque si aquí había sonidos alrededor de nosotros, en automático ya sabías que se iban a brincar. Sí, ya sabía, exactamente. Entonces ahora las sacamos. ¿Y qué hacían? Se regresaban corriendo. Se regresaban al corral, exactamente. O sea, hasta eso que muy decente se llama. Ajá. Y ahora las sacamos. Bueno, ya que tuvimos el problema de que se estaban brincando la malla, empezamos a sacar con Memé amarrada.
de la y borrega. que es la borrega, y le ponemos una estaca ahí Así es. para que se estén ahí alrededor. Y la realidad es que las chivas, si estás al pendiente de ellas, no se alejan mucho, Ujú. no agarran camino, pues. Están ahí alrededor de donde está la borrega, no exactamente ahí pegadas, porque Meme es muy de si se vienen todas con ella se aparta y se va a otro lado. Ajá. Entonces, este, ahora sí le estamos haciendo, ¿no? Pero tenemos 7 meses ya, más o menos. Que nosotros no estamos comprando alimento, Ajá. que están consumiendo lo que hay, que estamos hablando que son alrededor de 8 tipos diferentes de maleza. Maleza que le decimos nosotros, no volvemos Hasta al tema. más. Mira, tenemos como 3 tipos de zacates. Tenemos malva, tenemos correhuela, tenemos estafiate, Alfalfa, porque alf- hubo siembra de ajá, alfalfa ahí. alfalfa, hay vinorama, hay mezquite, hay nim, no, hay un chorro de cosas ahí creciendo. Todo eso comen. Leucaena, hay muchas cosas. Los guamúchiles también se los comen. Ajá. Entonces, está muy interesante porque comen de todo. Y ahora que estuvieron gestantes, que ya parieron las 3 chivas, A eso quería llegar. la realidad es que tenían su bloque de sal, de minerales, Y no lo usan. y sí se lo acabaron, pero no les hizo falta alimento para llegar a buen desarrollo de sus crías. Esa es una parte muy padre, ¿no? Gracias a Dios no necesitaron apoyo para lo que es la aparición El como tal parto, de que ajá, el tengamos que ir parto, a sacarlos, que se les hayan quedado a medias, cuánta cosa uno cree que puede llegar a suceder. sí, Nacieron muy fuertes, muy fuertes, este, que eso no nos pasó con las chivas con los pasadas. anteriores. Fueron partos únicos, fueron partos de 1, 1, 1, pero Ajá, muy fuertes, muy vivos, o sea, en automático empezaron a alimentarse solos. Y la otra parte que nosotros vemos muy interesante es que según lo que nosotros veíamos, iban a estar listos para pastorear como a los 10 días. sí, 2 semanas más o menos. Una semana, sí, Sí, no, más o menos. más o menos, mínimo una semana. Ajá. 7 días, entre 7 y 10 días ya podían salir las crías siguiendo a las A las madres. madres. Y resulta que a los 3 días ya estaban saliendo los chivitos, Sin, sin ayuda, sin sin ayuda, nada. siguiendo a su mamá tranquilamente. Sí, Ajá. nosotros un poquito más lentos en cuestión de darle chance de que se fueran incorporando. Pero No, hombre, es una chulada eso. y aparte es muy bonito porque ves que ellos se manejan de manera natural. Nosotros regresamos a eso. Ajá. Nosotros estamos ahí como para ver qué es lo que se necesita, pero de alguna manera eso no se forzó, pues, No, como tal. nada, nada. Y más ahorita que son los 3 chivitos que están juntos, que andan en friega jugando. Es una chulada, ¿verdad? Mientras las mamás comen, comen, Es un comen, comen. espectáculo. Y la realidad es que se regresan ellas así como Tambito. Llenitas, 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 panzonas se regresan, ¿no? Y no es que tengan parásitos, sino simplemente Empezando por que ahí, están bien llenas, porque si se les porque baja la comen de pancita. todo, exactamente. Ok, y ya entonces para hacer un cierre de esto que estamos platicando y que da pie para otra plática, porque sí me gustaría que después platicáramos más específicamente de lo que es una agricultura regenerativa, de lo que son los potreros, de todos los beneficios que tienen estar manteniendo animales en una área determinada por un tiempo determinado Ajá. y cómo se van haciendo las rotaciones. Eso ya lo platicaríamos como específicamente Sí, lo platicamos en otro en podcast, en otro otro podcast. episodio. Ajá. Pero entonces ya nos dimos cuenta nosotros que los animales o sea, no son un problema. No, no, Sí, no. y solo sí Si los manejas de la manera correcta, ¿no? si los manejas de la manera correcta. Exactamente. Y entra aquí el tema de lo que nosotros estamos promoviendo y sobre todo pues haciendo, que es esa ganadería regenerativa. Regenerativa. Ganadería y agricultura regenerativa, ¿no? Que no se trata solo de explotar la tierra, que la ganadería y la agricultura regenerativa significa que tú tomes el suelo
y lo regreses o lo mantengas mejor que como lo Que como lo agarras, recibiste. que como lo recibiste. Entonces es regenerar el suelo a partir de las acciones que estamos tomando, ya sea con agricultura o con ganadería, ¿no? Y ya para cerrar, desde que nosotros estábamos sacando a pastorear a las chivas, ¿cuándo has regado o qué mantenimiento le has dado tú a ese espacio para que no deje de haber comida? Nunca. ¿Por qué? Nunca, porque no se ha necesitado, porque las chivas fertilizan, las chivas orinan, las chivas pisan la tierra y aflojan la tierra para que no esté compactada. Entonces cae el agua y penetra de manera natural, correcta, no se deslava, no se va a otro lado, no tenemos pérdidas de agua, no tenemos escorrentías, son puros beneficios, son puros beneficios. Entonces, las chivas duermen en su corral en la noche y todo lo que hacen en su corral nosotros lo agarramos y lo compostamos. Antes era mucho más lo que sacábamos y compostábamos. Más seguido se tenía que hacer Y la más seguido limpieza. se tenía que limpiar el corral. Pero ahora gran parte de lo que ellas hacen, lo hacen en el campo, lo hacen en la tierra. Entonces de manera natural ya están incorporando esa composta en esos pedazos. Que después nosotros vamos a pasar por ahí con unas líneas sintrópicas. Con unas líneas trópicas, que ese Pero es pues, otro otro tema. boleto. Ese es otro tema. Y aquí es el último consejo, ¿no? Si alguien quiere empezar una granja, no necesita tener todo desde el inicio. Empiezas con lo que puedes manejar bien y deja que el sistema crezca contigo. Porque no se trata de tener más, sino que se trata de hacerlo bien. Como dice Tony, de la granja de Tony. ¿Qué dices? Más vale hecho que perfecto. Y con esto terminamos nuestro 7º episodio. Agradecemos a la gente que nos sigue acompañando. Hoy nos tocó patrocinador, Fincafé nos dio café. Ya le dimos pena, yo creo, de que se nos seca la boca. Y nos dio café, Fincafé, este es el servicio de cafetería que tenemos nosotros en Finca, que es del productor. Entonces, pues, salud por eso, mi amor. Porque aquí en Finca se toma Café de Fincafé. Muchas gracias.